conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de Cultura Italiana que por parte del Departamento de Lenguas de la Universidad Pontificia de México traemos para ustedes. El día de hoy y en vísperas de nuestra celebración de Día de Muertos, hemos decidido compartir con ustedes algunas leyendas representativas de Italia. Leyendas que son dignas de ser contadas y que representan un poco del patrimonio narrativo de este país. 3 historias de misterio y horror que nos servirán para conocer más acerca de esta cultura. Así como en México existen algunas leyendas famosísimas como La Llorona, por ejemplo, o apariciones del Charro Negro, o la famosísima historia del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, Italia también cuenta con leyendas dignas de ser contadas. Para poder iniciar con esto, nos iremos de viaje a 3 regiones diferentes. Pasaremos por el centro de Italia, por el norte y por el sur, una leyenda por cada región de Italia. Iniciamos con el centro. Nos vamos a ir un poco cercano a Florencia, a más o menos 1 hora y media, 1 hora y 20 de distancia de la ciudad, y nos estaremos moviendo hacia una provincia llamada Lucca, así como la película de Disney. Allí, en esta provincia, encontraremos el Puente de la Magdalena, conocido también como el Puente del Diablo. Este puente se llama de la Magdalena y atraviesa un río, sirve para unir las 2 riberas de un río que pasa por allí, un río que suele crecer de vez en cuando bastante y de una anchura bastante considerable. Este puente se conoce como el Puente de la Magdalena porque hace muchos años en una de las riberas del río estaba una capilla y adentro de la capilla estaba la imagen de la Magdalena. La gente tenía devoción por esta imagen y por eso es de que adquirió este nombre, el Puente de la Magdalena. Con el paso del tiempo y dando paso a la modernidad, pues esta capilla dejó de existir, pero se conservó el nombre de la Magdalena, pero por su leyenda también lo conocen como el Puente del Diablo. Este puente tiene una antigüedad pues bastante considerable. Fue construido entre el siglo X y el siglo XI por mandato de una condesa rica de la zona, la condesa Matilde. Ante la necesidad de unir las 2 riberas y el crecimiento de la población y la necesidad de moverse de un lado a otro, de comerciar de una ribera a otra y de expandir un poco la mancha poblacional de este sitio, se necesitó y se planteó la idea de construir un puente. Pero para eso necesitamos recursos. ¿Quiénes son las personas que tenían estos recursos? Justamente los nobles de estas ciudades. La condesa Matilde fue una de ellas, quien auspició la obra, pagándole y encargándole la construcción de un puente a un constructor local. Este constructor aceptó la propuesta e inmediatamente se puso el proyecto de hacer este puente. Era un poco complicado por las constantes crecidas del río y un poco desafiante en el sentido de que era necesario cubrir una gran extensión de territorio. Sin embargo, se comenzó a construir y los avances, digamos que fueron aceptables. Pero conforme iban avanzando y este puente se iba construyendo y cada arco se formaba uno detrás del otro, comenzamos a avanzar en el calendario y en el tiempo y de pronto la fecha programada para entregar el puente, la fecha programada para terminarlo no llegaba y el constructor estaba preocupado. Por supuesto que no era su culpa, era culpa de las constantes crecidas del río y de la fuerza del agua que muchas veces destruía lo que ellos ya habían hecho. De este modo, pasando un poco el tiempo, en la desesperación de este constructor de que cada avance a veces era destruido por la corriente del agua, se vio preocupado porque no podría cumplir en tiempo y forma la entrega del puente y por supuesto los recursos que había destinado la condesa Matilde pues no verían un fruto y un resultado como se había esperado. Este constructor entonces, llevado ya un poco por la desesperación, decidió un día que paseaba
en la tarde, en el puente, en lo que quedaba de ese puente, decidió invocar al diablo y decidió pedir ayuda al diablo. Lo invocó con algunos sacrilegios, lo invocó con algunos conjuros y el diablo apareció frente a él. El constructor le explicó al diablo el problema en el que estaba metido, porque no podía construir el puente y todavía le faltaba la mitad de los arcos de este puente. El diablo, muy astuto, le dijo y le prometió que él podría construir esta parte faltante del puente en cuestión de unos días. Para él eso no era ningún reto, y que si él aceptaba un pacto, él podría prometer que lo tendría listo en un par de días, en una semana, por ejemplo. El constructor, muy emocionado por esto, aceptó el pacto. ¿Y cuál era la condición? La condición era que si el diablo le ayudaba a terminar el puente en un tiempo muy rápido, el diablo se quedaría con la primera alma que atravesase ese puente y se llevaría la primer vida que atravesase ese lugar. El constructor no lo pensó dos veces e inmediatamente aceptó el pacto con el diablo. Y esa misma noche fue a dormir con el corazón tranquilo. Al día siguiente se despertó y ya había avances en ese puente. Obviamente la gente comenzó a elogiar su trabajo. Pasaron otros días y nuevamente había avances. Y así, con el pasar de los días, como nunca antes se había visto, el puente quedó completamente terminado. Y el diablo, a todos estos arcos que ya había previamente, para terminar el trabajo y no hacer muchos arcos para llegar a la otra mitad del río, lo que hizo fue hacer un arco enorme que cubriera toda la otra mitad que le faltaba. De modo que actualmente este puente, si lo observamos, tiene una desproporción muy notoria. Son muchos arcos pequeños y un grande arco desproporcionado que cubre prácticamente la otra mitad del puente. Es un puente con una arquitectura bastante peculiar. Al terminar el puente, el diablo obviamente estaría esperando por su paga. El constructor, conforme pasaron los días, se sintió culpable y lleno de remordimientos, porque había prometido la vida de una persona inocente, de una vida inocente que nada tenía que ver y que sin embargo el diablo tomaría. Lleno de remordimientos, acudió al párroco de la iglesia y le confesó todo lo que había hecho. El párroco y el constructor se sentaron durante muchas horas a pensar un proyecto, un plan o una estratagema para evitar que el diablo cumpliera con el pacto y poder engañarlo o poder hacer que todos pudieran salir del aprieto sin necesidad de entregarle un alma. El padre, durante un tiempo considerable, estuvo meditando y llegó a una conclusión, a una estratagema para poder hacer que el diablo no cobrase esta alma, y le dio instrucciones muy particulares al constructor. Cuando el puente estuvo acabado, el constructor impidió el paso de cualquier persona para que lo cruzase. Esta era una recomendación del párroco. Le había dicho que no permitiera que ninguna persona atravesase el puente. El constructor lo hizo y la estratagema estaba en esperar hasta que un perro atravesase el puente de forma voluntaria, porque el pacto que había hecho con el diablo era que se llevara a la primera alma que pasase o a la primer vida que pasara por allí, mas nunca se acordó que tenía que ser un alma humana. De modo que, impidiendo el paso de cualquier humano y esperando a que un animal, en este caso un perro, y en algunas otras versiones de la leyenda es un puerquito, o incluso pueden llegar a ser animales de carga, como un burro, por ejemplo, en distintas versiones de la leyenda, se esperó a que un animal atravesase el puente, y justamente cuando un animal lo hizo, pensemos en un perro, atravesó el puente y comenzó a caminar sobre él, el diablo apareció del otro lado. Al ver que la alma que debería llevarse era el alma de un animal, gritó enojadísimo, lleno de furia, maldiciendo a todos aquellos que lo habían engañado, porque él no había pensado en esto.
tomó al alma del perro, lo tomó y se arrojó desde el puente hacia las aguas del río, y nunca volvieron a saber más de él. De modo que, con este plan, pudieron estafar un poco al diablo para que no se llevara un alma humana. Sin embargo, la leyenda cuenta que todavía en las noches frías donde hay más niebla de este puente y sobre todo en las últimas fechas de octubre y principios de noviembre, mucha gente asegura que en el puente se ve caminar la sombra de un animal feroz, de un animal muy grande, la silueta parecida a un perro salvaje, y obviamente nadie se atreve a cruzar por allí. La gente cree que esta figura espectral es el diablo transfigurado esperando todavía cobrar el alma humana que le deben y no el alma de un animal. Por eso se recomienda no atravesar ni estar rondando esta zona por las noches, pues probablemente el diablo se aparezca todavía buscando esa alma que llevarse, ya sea la del constructor, la del párroco, la de sus descendientes o cualquier otra alma, siempre y cuando sea humana. Por eso a esta zona, durante este periodo y durante las noches, la gente procura no acercarse, lo que le da una atmósfera al puente bastante espectral, bastante solitaria y llena de misterio. Esta fue la leyenda del Puente del Diablo. Sin embargo, cuando uno comienza a rastrear el Puente del Diablo en toda la zona de Europa, resulta que no es el único Puente del Diablo. Y si nos vamos un poco al norte, a Turín, existe otro Puente del Diablo. Y si nos vamos un poco al sur, existe otro Puente del Diablo con una leyenda exactamente igual o muy similar a la que acabamos de contar. Si nos movemos, por ejemplo, a España, hay un puente en Cataluña que también le llaman el Puente del Diablo, con una historia exactamente igual. Y en Alemania, otro puente aparece con el nombre del Puente del Diablo. De modo que cabría preguntarnos, ¿qué tiene que ver el diablo con los puentes? ¿Por qué hay una gran difusión de este tipo de leyendas con tantas similitudes y sin embargo tan alejadas geográficamente? ¿Es posible que todos los puentes tengan algo que ver con algún fantasma, algún espectro o alguna historia demoníaca? Es una pregunta bien válida que tendríamos que preguntarnos. ¿Por qué el diablo está vinculado a los puentes? Esta fue la historia de El Puente del Diablo de Luca. Para nuestra segunda historia, nos vamos a mover del centro hacia el norte de Italia, específicamente a un pueblo llamado Curón, donde en Curón existe un lago, el lago de Recia. Esta localidad es muy pintoresca, es muy bella, en primavera es florida, en verano es excelente para pasar los días calurosos, en otoño es un paisaje espléndido con hojas de otoño doradas, cafés, todo muy idílico, y en invierno lleno de nieve. Es un lugar que si uno busca postales en internet, el lago de Recia sobresale inmediatamente. Figúrense ustedes un espejo de agua, planito, sin mucho viento, y en el centro del lago el campanario de una vieja iglesia que está hundida en el lago. Y lo único que sobresale justo en el centro es la torre de un campanario de forma triangular y con su cúpula en pico. Es una postal increíble, muy pacífica y bastante interesante. Esto en la localidad de Curón. Pero si uno explora un poco la historia de por qué hay un campanario en este punto, resulta que podríamos ir hacia el pasado y descubrir que el lago de Recia, que actualmente está, realmente era un valle, el Valle de Curón, que fue completamente inundado para crear este lago artificial. Esto es registro histórico. Más o menos por la época de 1939, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, y ya en el gobierno de Benito Mussolini, que por cómo intentaba industrializar y hacer que avanzara Italia en el progreso, muchas obras fueron implementadas. Una de estas obras fue la construcción de una presa hidroeléctrica para abastecer de energía eléctrica a gran parte de la zona norte de Italia,
casi en el confín con Austria. Estamos prácticamente en la frontera con Austria. Cuando se proyectó la construcción de esta presa hidroeléctrica, se planteó también la necesidad de inundar alguna población cercana o inundar algún valle cercano. Y el único valle disponible allí era el Valle de Curón, donde está el campanario. De modo que este lago es artificial y todo lo que yace bajo la superficie del lago son los escombros de una antigua población. La cosa está en que cuando se anunció este proyecto, el párroco de Curón no quería que esto sucediera. Mandó una carta al Papa por ahí del 1948 y sin embargo no obtuvo ayuda. El gobierno ya había decidido que esta presa iba a ser construida y una vez que estuviera construida se abrirían las bocas de la presa para inundar el Valle de Curón y la gente tendría que desalojar el lugar e irse para no estar presentes. Buscar otro medio de vida, buscar otro lugar donde vivir, quizás huir hacia las montañas, pero ese lugar iba a ser inundado. No es una historia tan rara. En México también tenemos muchos lagos artificiales y lagunas de las cuales sobresalen algunas cúpulas de iglesias. Es una situación muy similar a cosas que tenemos en México. Hacia 1949 se decidió que la boca de la presa iba a abrir sus puertas, sus compuertas e iban a inundar el Valle de Curón. Sin embargo, la gente no estaba muy bien enterada y no querían abandonar sus hogares. Lo único que hicieron las autoridades es anunciar y poner carteles, letreros y demás escritos anunciando que el 1 de agosto iba a comenzar la inundación del valle. Pero las autoridades habían puesto estos letreros en italiano, siendo que ese territorio estaba en confín con Austria, estaba en la frontera con Austria, y la gente de Curón realmente no tenía una cultura italiana, porque toda la vida habían pertenecido a Austria. Y solamente bajo la Segunda Guerra Mundial comenzaron a unirse muchos territorios conquistados por Italia. De tal modo que la gente en Curón no hablaba italiano, tenían una cultura muchísimo más cercana a la cultura germánica, hablaban otro idioma, hablaban alemán, y los anuncios sobre la inundación estaban escritos por autoridades italianas en italiano. Además de que la gente era para esa época muy analfabeta, no pudieron leer estos letreros porque era otro idioma y porque muchas veces no sabían leer. Y muy pocas gentes en Curón tuvieron la información de que el 1 de agosto se inundaría o comenzaría los trabajos de inundación de este valle. Al final, pues sucedió lo que todos estamos pensando. La presa se abrió y el agua comenzó a correr por todo el valle. No se inundó en cuestión de horas, fueron varios días, pero el agua poco a poco comenzaba a subir y el nivel del agua para el final de la inundación alcanzó los 22 metros de altura y de profundidad. La gente se vio obligada a abandonar sus hogares, se vio obligada a huir con lo poco que tenían y muchas veces sin nada, porque no había lugar al cual escapar. No habían proyectado un plan de contingencia para irse, un plan de emergencia. No podían llevar a todos los animales, no podían salvar todas las cosechas, no podían salvar sus casas donde crecieron. Y lo único que quedaba era ver cómo se destruía y cómo se inundaba poco a poco el patrimonio de todos sus ancestros, los lugares donde jugaron, donde crecieron. Y poco a poco este valle quedó completamente inundado. La gente tuvo que huir a las montañas e iniciar nuevas vidas. Y lo único que sobrevivió de esta inundación fue el campanario de Curón. Y por eso es de que en este lago sobresale el campanario justo en su centro, porque es lo único que era más alto que estos 22 metros de agua que inundaron el valle. Esto es un registro histórico. Hay fotos de antes del lago y después del lago.
Eventualmente la gente se olvidó de esto y fue hasta el 1950 que el Ministerio de las Bellas Artes de Italia decidió que esa torre del campanario no debería ser destruida jamás y que permaneciera allí como testimonio de esta inundación de esta población. Lo único que se hizo, quizás por una cuestión de prevención de desastres, es retirar las campanas del campanario para evitar posibles accidentes. Todo esto es real y es histórico. ¿Qué pasa entonces con la leyenda? La leyenda de este lugar nos dice que de vez en cuando las campanas del campanario suenan y en las noches se escucha el repicar de las campanas en todo el valle. Pero lo curioso es de que no toda la gente asegura escucharlas. Algunos aseguran, yo la he escuchado, y otra persona dirá, no, yo no he escuchado nada. De tal modo que bajo los testimonios, algunos las escuchan y otros no. Y curiosamente se dice que aquellas personas que la han escuchado tienen o accidentes o muertes prematuras o desgracias en su propia vida. Entonces, las campanas de Curón serían un mal agüero. Escuchar las campanas de un campanario que ya no existe porque las campanas fueron retiradas sería un mal presagio para aquel pobre que las pudiera llegar a escuchar. Si en una familia alguien un día despertase y dijera, familia, yo he escuchado las campanas, es probable que a esa familia le esperen desgracias o a la persona que las ha escuchado le esperen algunas dificultades, incluso a las muertes prematuras. También se dice que cuando una gran cantidad de gente de esa localidad de Curón ha escuchado las campanas durante la noche, y es un gran número de gente, entonces lo que está avisando el campanario es de una desgracia colectiva, algo que puede traer perjuicio a toda la comunidad de Curón y no solamente a unos cuantos. Además, mucha gente asegura que en las noches se ven siluetas caminando encima del agua, se ven figuras humanas caminando encima del agua, acercándose al centro del agua, hacia el campanario. Y muchos aseguran que estas son las almas de mucha gente que todavía está buscando sus hogares, que todavía se niega a abandonar, incluso en la otra vida, su pueblo natal, el Valle de Curón, pese a que ya ha sido inundado. Cuando alguien escucha el repicar de las campanas, realmente nadie sale a explorar, porque se considera un evento funesto y que además llena de terror a las personas que las escuchan. Unas campanas completamente inexistentes que solamente pocos pueden llegar a escuchar, de tal modo que no te conviene nunca escuchar las campanas de Curón. Por otra parte, Curón y su leyenda está vinculada también a criaturas mágicas de los bosques cercanos, a duendes, a hadas, incluso al Krampus de la tradición alemana. Por esto es que, si ustedes quieren saber más acerca de la leyenda de Curón, pueden verlo a través de Netflix. Sí, Netflix ha sacado una historia original, una serie de 7 episodios basado en la leyenda de Curón y que está disponible todavía al día de hoy en la plataforma. Pueden buscarla, pueden acceder a ella, buscan la palabra Curón y ahí podrán ver una serie original de Netflix completamente en idioma original italiano y subtitulada al español. Esto también nos sirve para poder acrecentar y estar más cercano a la leyenda de Curón. Es una historia original que se recomienda siempre, echar un vistazo para explorar un poco más de esta historia y de esta leyenda. Esta ha sido la leyenda del campanario de Curón. Para nuestra última historia, pasaremos del norte hasta el sur de Italia. Viajaremos hasta la isla de Sicilia. Esta isla que es muy famosa porque está justo en la punta de la bota de Italia. Iremos un poco cerca a la capital de Palermo, pero nos moveremos hacia un lugar llamado Carini. Esta localidad no está muy lejos del mar y desde
el mar, justamente se alcanza a ver un castillo que domina toda la zona. Este castillo se le conoce, por supuesto, como el Castillo de Carini y le pertenece al barón de Carini para nuestra historia. Este castillo es por fuera prácticamente muy rústico y parece casi una fortaleza militar inexpugnable en sus murallas. Por dentro sí tiene algunas zonas parecidas a una fortaleza militar, pero por dentro también tiene prácticamente estancias lujosas, principescas y llenas de tapices preciosos, y prácticamente por dentro es un palacio. Este castillo forma parte ya de la historia de esta zona llamada Carini y uno puede visitarlo, es un lugar turístico y puedes entrar, tomar fotos e incluso puedes pasear y tomar los tours que se hacen en este castillo. La cuestión es que este castillo y la historia real del castillo de Carini es ya inseparable de la historia de la baronesa de Carini, porque en este castillo sucedió una historia muy trágica, la historia de la baronesa, que es la que contaremos en este momento. El dueño de este castillo era el barón de Carini, un comerciante rico, noble, con bastantes aspiraciones a siempre tener mucho más. Era un hombre avaricioso, pero inteligente para el comercio, y en alguna ocasión decidió que era necesario contraer nupcias para obtener una buena dote. Para poder lograr sus objetivos, se casó con Laura Lanza. Laura Lanza era una chica noble de 14 años solamente, cuyo padre hizo un matrimonio arreglado con el barón de Carini, porque a ambos les convenía este matrimonio. Por un lado, al padre de Laura le convenía tener la influencia política y económica del varón, y al varón le convenía tener los territorios y la dote que le darían por desposar a Laura, una chica, recordemos, únicamente de 14 años. El matrimonio fue arreglado. Laura, por supuesto, protestó, lloró, imploró que este matrimonio no se llevara a cabo, y sin embargo, su padre ya lo había decidido. A la edad de 14 años, en 1543, Laura se casa con el barón de Carini y adquiere a su vez el título de baronesa de Carini. Por eso esta historia se llama de este modo. El matrimonio, la verdad es que no es feliz. Es un matrimonio completamente político, económico. El varón no quiere a Laura, la desprecia, la tiene encerrada en el castillo sin hacer nada, no le permite salir, tener amistades, ni siquiera a veces contacto con su propio padre. Realmente Laura era una desdichada que, a pesar de vivir en el castillo, este castillo se transformó en su prisión, una prisión grande, enorme, palaciega, lujosa, pero a fin de cuentas prisión, porque ella no era feliz y no podía salir del castillo. Su esposo, el barón de Carini, ni siquiera estaba presente en este lugar. Constantemente estaba de viaje por sus negocios, por sus tratos que hacía fuera de Sicilia. Y la baronesa pasaba sola la mayor parte de sus días. Sin embargo, la baronesa tenía a su favor que era inteligente, bella y nunca le faltó un admirador o un pretendiente. De todos estos admiradores y pretendientes que buscaban el favor de la baronesa, uno de ellos sobresalió, un chico llamado Ludovico, que cortejó a Laura y le ganó su corazón. Laura sabía que esto era una relación prohibida, que no podía entregarse a Ludovico, ya que su marido podría vengarse o podría tener algún tipo de repercusión para con ella y para Ludovico. Sin embargo, el marido, el barón de Carini, nunca estaba en el castillo, siempre estaba de viaje, nunca se hacía presente y además no quería a Laura. Por tanto, con encuentros furtivos e incluso aprovechando la ausencia del barón de Carini,
Ludovico y Laura pudieron dar rienda suelta a su amor durante mucho tiempo. Estamos hablando de varios años que pasaron de este modo, hasta que llegó la tragedia. Un fraile de un convento cercano al castillo de Carini descubrió los amoríos secretos entre Laura y Ludovico. Y, sabiendo que Ludovico era un enemigo político, económico, contrario a las ideas del padre de Laura, este fraile no dudó en inmediatamente revelar el amorío secreto al padre de Laura, no a su esposo, directamente al padre de Laura, porque Ludovico y el padre no se llevaban muy bien. Al enterarse el padre de Laura de este amorío, inmediatamente la noche en que le llegó el mensaje y recibió la noticia, se puso en marcha desde su hogar hasta el castillo de Carini. Llegó al anochecer y llegó acompañado de varios caballeros. Al momento de entrar al castillo, descubrió en flagrancia a Ludovico y Laura y de este modo comprobó los dichos que le había dicho el fraile. El padre de Laura estaba completamente furioso, pues había mancillado el nombre de la familia y no dudó ningún segundo en matar a Ludovico, pero también en matar a su propia hija, en matar a Laura. Con un puñal mató a ambos amantes, uno detrás del otro. La historia nos cuenta, y algunas versiones nos cuentan, que el día que mató el padre a la hija, también estaba presente el mismo marido, es decir, el barón de Carini, que probablemente estaba en la habitación o que probablemente ya sabría de este amorío, pero que dejó que el padre, o probablemente en acuerdo con el padre, dejó que él matara al amante y a la hija. Y uno pensaría, ¿por qué no fue el esposo, el marido traicionado, quien se vengó de ellos dos, sino que fue el padre? Bueno, pues esto es hecho histórico. Todo esto que estoy contando es verdad. Hay registros y se saben las historias. Inmediatamente después del asesinato, el padre de Laura y el marido, el barón de Carini, fueron llevados ante las autoridades. Sin embargo, este delito fue tratado como una cuestión de honor, venganza por honor. Y la ley de aquellos tiempos era mucho más permisiva con los aristócratas, con la gente adinerada, y además no incluía a la figura femenina como un rol importante dentro de la ley. Por eso, la ley contemplaba que, en caso de adulterio o en caso de algún engaño marital, el padre de la novia, el padre de la persona infiel, tenía el derecho de matar al amante y también a la hija. Y en el caso del marido, en caso de descubrir un amorío secreto, el marido tenía derecho por ley a matar a su contrincante, al amante, pero no podía matar a la esposa. Entonces resulta sospechoso que el padre fuera quien asestara el golpe final para Ludovico y para Laura, porque sabrían que el padre tendría derecho a matar, pero el esposo no. Todo parece indicar que el padre de Laura y el marido de Laura estaban en contubernio para poder decidir quién matar a quién y cómo matarlos para que la ley no los persiguiera después. De modo que, si bien quien mató a Laura fue su propio padre, también probablemente estaba en complicidad con su marido, que ya buscaba la forma de deshacerse de Laura. ¿Cómo sabemos esto o por qué se sospecha de esto? Porque el marido de Laura, el barón de Carini, no mucho tiempo después adquirió nuevas nupcias y se casó con otra persona, y la hizo vivir también en el mismo castillo, olvidándose por completo de Laura. Y el padre de Laura borró y canceló todos los registros de Laura del árbol genealógico y fue borrada para no tener que
lidiar con ella y lavar el honor familiar. Todo esto es un hecho histórico que, como les digo, es imposible separar la historia de la baronesa de la historia del castillo. Sin embargo, la leyenda dice que todavía el fantasma de Laura, su alma en pena, ronda por el castillo, porque son numerosísimos los testimonios que dicen haber visto sombras, siluetas, escuchar pasos, lamentos, voces, susurros e incluso gritos en todo el castillo. Y son todos vinculados a una figura femenina. Se piensa que el fantasma de Laura y su alma todavía estén penando en busca de venganza hacia su padre y hacia su marido que la asesinaron. La parte más crucial de toda esta historia se lleva a cabo en la estancia del delito, donde fue asesinada Laura. Porque cuando el padre le clavó un puñal en el pecho a Laura, Laura llevó sus manos al pecho para contener la sangre e intentó guardar el equilibrio, sosteniéndose de las paredes y de las columnas que había allí. Sin embargo, no lo logró y resbaló su mano del muro por toda la superficie de la pared, dejando una huella ensangrentada de la mano impregnada en la pared. Esta huella de sangre ha sido muy difícil de quitar y de deslavar en toda la historia, y la mancha permanece allí todavía para disfrute de las personas que visitan el castillo. La mano de Laura quedó impregnada llena de sangre en los muros, y se dice que muchas noches la mancha de sangre adquiere una vivacidad rojiza como si apenas hubiera sido puesta y marcada en la pared. Casi como si deseara volver a sangrar. Entonces, sobre todo, el día 1 de diciembre, que es el aniversario de la muerte de Laura cuando el padre la asesinó, esta mancha cobra nuevamente vida y se reentinta la sangre y la huella que dejó Laura en la pared. Parece como si la sangre fuera mucho más fresca de lo que es, y parece como si fuera mucho más viva. Y en esa noche, el 1 de diciembre, se escuchan lamentos, pasos y un montón de actividad paranormal que se supone sería Laura en busca de venganza ante su padre y ante su marido. No se sabe mucho después de qué pasó acerca del padre y del barón de Carini. Pues únicamente se sabe que el barón de Carini no tuvo una vida muy próspera después de esto, y del padre se sabe muy poco. De modo que esta es la historia de la baronesa de Carini. Este castillo y esta estancia del delito son completamente visitables. Uno puede ir y ver dónde sucedió el asesinato y cuál es la mancha en la pared de la que se supone todavía brotara un poco de vivacidad en la sangre. Los más aventurados pueden incluso llegar a tocar el muro y medir sus propias manos con las manos de Laura. Esto ya es bajo su propio riesgo. ¿Quién sabe qué pasará si uno toca la mano ensangrentada de una persona ya fallecida y asesinada en estas trágicas condiciones? La historia de Laura y la baronesa de Carini es muy popular en el sur de Italia. Aparece en canciones, en leyendas populares, incluso en libros de texto para niños. Es extremadamente popular y ha pasado de boca en boca por la tradición oral desde 1500 hasta nuestros días que sobrevive esta historia. Esta fue entonces la historia de la baronesa de Carini, del sur de Italia. Pues estas han sido las 3 leyendas de Italia que hemos recorrido desde el centro, el norte y el sur del territorio italiano. Por último, no queda sino reflexionar un poco acerca de cuáles son las diferencias y las similitudes sobre cómo festejan el Día de Muertos en Italia. En Italia no se celebra como tal el Día de Muertos, así como en México. Dado que es una fecha muchísimo más religiosa, el Día de Todos los Santos o el Día de los Fieles Difuntos,
La mayor parte en Italia lo celebra y lo recuerda bajo el rito católico, es decir, van a misa y recuerdan a sus santos, piden por ellos y probablemente esperan que ellos los visiten quizás en la noche. Cada región, la verdad es que lo festeja de modo distinto. No hay, así como en México, un hilo conductor, una estructura y una forma típica en la que todo el territorio se una para festejar el Día de Muertos. Cada región varía la forma en la que recuerda a sus santos y los festejos van variando de punto en punto. Es verdad que en Italia mucha gente sí levanta altares con velas, fotografías, alimentos, incluso con agua, pero no de la forma colorida y pintoresca que tenemos aquí en México. Son altares más bien hogareños, más bien domésticos, simplemente para recordar la figura de los difuntos. Sin embargo, en el sur de Italia, que es una zona marcada fuertemente por el folclore, por ejemplo en Sicilia, en Palermo, justamente de donde nace la historia de la baronesa de Carini, esta parte del sur de Italia sí que se caracteriza por una verdadera fiesta de Día de Muertos, donde curiosamente son los niños los protagonistas y los reyes de estas épocas. Pues la noche del 1 al 2 de noviembre es tradición en esta zona del sur de Italia que los niños preparen un cesto de forma cónica, vacío, y lo metan debajo de su cama, porque para ellos los muertos sí que van a salir y van a venir a la casa a hacer visita a la familia. Y los muertos, una vez haciendo visita, dejarán regalos para los niños más pequeños y regalos para toda la familia. De modo que cuando el niño al día siguiente, el día 2 de noviembre, se despierta, encuentra debajo de su cama, si es que ha puesto el cesto, o probablemente escondido en cualquier parte de la casa, eso dependerá de sus muertos, un canasto lleno de dulces, de pequeños juguetes, de mazapanes, de galletas, de frutos secos, prácticamente todo un arreglo. Y este cesto es compartido por toda la familia. Se le da al niño, pero casi siempre la familia agradece la visita de estos muertos. Como agradecimiento, la familia acude a los cementerios, limpia las tumbas de sus muertos y recuerda también a sus difuntos para honrar su memoria. Esto sucede en Sicilia, la noche del 1 al 2 de noviembre, y casi siempre, como les digo, son los niños los que son los protagonistas, porque también en esta zona existe, o esta noche se le conoce como la noche de azúcar, la notte di zucchero, que no es otra cosa sino una gran cantidad de eventos culturales organizados por distintos organismos, por distintas instituciones, para celebrar esta fiesta de los muertos. Hay desde obras de teatro, visitas a cementerios, puestas en escena con los títeres típicos de la Sicilia. Incluso hay puertas abiertas en muchas instituciones y museos, visitas a las catacumbas, desfiles musicales, presentaciones de baile, cuentacuentos de leyendas de terror. Hay un sinfín de eventos culturales durante estas fechas. Para aproximarlo un poco a nuestra cultura, sería como si nosotros organizáramos una noche de museos, pero con temática de muertos, justo este día. Y no solamente este día, sino que la notte di zucchero, la noche de azúcar, dura bastantes semanas. Desde prácticamente toda la semana de esa fiesta de muertos, ya hay actividades culturales casi siempre enfocados en los niños. Talleres, exposiciones, conciertos, visitas y demás actividades para los más pequeños de la casa. Esto es cómo celebran en Italia algunas personas, algunas zonas, la Noche de los Muertos. Esto es en Sicilia, que es la más representativa o la más pintoresca o aquella que se parece mucho más a nuestra celebración, y del resto de Italia va variando de región en región. Y bueno, pues esto ha sido todo por este espacio. Agradecemos infinitamente su atención
Esperamos que haya sido de su agrado, que haya despertado su curiosidad y el deseo de conocer mucho más acerca de Italia, de su cultura y de su lengua. ¿Se imaginan conocer estas leyendas en su idioma original? Para esto nos serviría mucho aprender italiano. Yo soy Luis Alejandro García, maestro de italiano de la Universidad Pontificia de México. Les agradezco mucho. Arrivederci. Universidad Pontificia de México. Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. Síguenos en todas las redes sociales como @upontificia o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx.